Bueno, quiero antes de empezar con mi exposición orar una vez más. Puedes quedarse sentado. Señor, Dios soberano, al acercarnos a tu palabra, somos conscientes que necesitamos tu ayuda, tanto yo para hablar, como también los que escuchan. Es tu palabra, es lo que nos diste en tu misericordia para saber algo de ti, que eres tan infinitamente diferente a nosotros, tanto más grande que nosotros. Pero te pareció bien, danos esa tu palabra. Y nos queremos acercarnos a esta palabra con reverencia, con amor, con curiosidad, pero sabiendo siempre que necesitamos a tu Espíritu Santo para que hablemos bien y escuchemos bien. Pues te pido que tú mismo obres en esa mañana, esa tarde, para que cada uno que está aquí entienda y escuche lo que tú quieres que esta persona escuche y entienda. Yo no puedo hacerlo, yo puedo hablar, pero no soy dueño de los cerebros para escuchar y para entender. Tú lo eres con tu Espíritu Santo. En esta confianza de que tú has prometido donde 2 o 3 están juntos, tú vas a estar. En esta confianza vamos a emprender este viaje de estudiar la carta a los Efesios. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Alabado sea tu nombre, porque solo eres merecedor de esta alabanza. Amén. Cuando me preparé para esta conferencia, empecé a estudiar la carta. Y en algún momento dije, me gustaría tener un comentario sobre esta carta. Y pasó algo muy interesante. Para mí era la mano de Dios, un milagro. Porque tenía en mi estante, en mi oficina, varios libros de mi teólogo que quiero mucho, mi teólogo favorito, que es un americano, ya falleció, es Eugene Peterson. Y tenía varios libros ahí. Y no sé, un día reviso los libros y mayormente sus libros leo todos. Los estudio, los leo 2 veces, 3 veces. Reviso mi estante y digo, acá hay un libro que me parece que nunca he leído. Lo saco, lo reviso y era un comentario sobre Efesios. No me lo podía creer que este regalo, porque de verdad, normalmente leo los libros. No tengo libros en el estante que no leo. Pero este libro nunca había leído, ¿no? Entonces sí, me era de mucha ayuda. Ahora, ustedes que estudian estudian la carta a los Efesios y dice unión con Cristo. Este teólogo puso otra énfasis y lo interesante es, en mis preparativos ya había puesto casi la misma énfasis como él lo hacía. Pero no es unión con Cristo netamente, sino, y les voy a explicar después, es más la plenitud que tenemos o a la cual tenemos que crecer como cristianos. La plenitud o la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la carta a los Efesios. El verso completo de Efesios 4:13 es: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y yo creo que de verdad ese es el tema de Efesios, de crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un viaje, vamos a ver este viaje. Entonces se une la idea de la unión con Cristo con la idea de la plenitud en Cristo. He decidido no decir mucho sobre los primeros 2 versos donde Pablo se presenta y todo eso, porque ya pueden leerlo en cualquier comentario, y más o menos todos los comentarios dicen un poco lo mismo en cuanto a eso. Dijo, ya no voy a repetirlo. Si alguien tiene interés, entonces ya que vaya a un comentario y lo lea. La carta en sí es una carta tranquila, expositiva. Bueno, si ustedes comparan la carta de los Efesios a la carta a los Gálatas, se dan cuenta, en Gálatas Pablo está molesto. Habla de que está condenado, entonces que si él no cree así, entonces está mal. Si leen la carta a los Corintios, también está peleando con los Corintios. Pero la carta a los Efesios es una carta bastante tranquila, positiva, no debate, simplemente explica algo sobre el crecimiento en la fe. Y su tema es en general la relación entre Dios y nosotros, sea nosotros como individuos, sea nosotros como iglesia. ¿Qué es una iglesia? Y la base es, una iglesia es algo que Dios hace. Bueno, esto en primer lugar me sorprendió un poco porque nosotros muchas veces vemos a la iglesia como una organización que tiene su pastor, su directiva, sus cultos, sus horarios, sus reglas. Y es cierto, pero la iglesia, en primer lugar, es lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo. Entonces, fijarse simplemente en la organización y que vaya bien la organización, o no vaya bien, o simplemente girar alrededor de esas cuestiones de la administración y de la organización, no es tan bueno, porque se centra en algo que es secundario. En sí, todo lo que es organización en la iglesia es una ayuda a nosotros los seres humanos. Pero en la base, la iglesia es algo que Dios hace. Eso no tenemos nunca olvidar. Y fácilmente lo podemos olvidar por el quehacer diario. Ahora, esta iglesia en Éfeso no es una iglesia perfecta. Les puedo leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 4, donde, bueno, voy a empezar del 3 para tener el contexto. Pablo escribe a Timoteo: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Entonces, obviamente, hubo un problema en la iglesia de Éfeso, que había debates interminables. Bueno, no sé si ustedes, si hacen repasar iglesias que ustedes conocen, también conocen a veces momentos donde hay debates interminables.
en su iglesia sobre un punto. Pablo dice, ay no, eso no. Dice a Timoteo, no tienes que decirles que no pueden hacer eso, porque eso no ayuda para nada. También en el mismo capítulo, siguiendo 6 y 7, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Es interesante, ¿no? Entonces hablan y hablan y hablan, y se hacen los sabios, se hacen los que saben todo, pero en el fondo no tienen base. También podemos repasar eso en nuestra mente, ¿no? Si también puede pasar eso en las iglesias, que se habla mucho, pero en el fondo ya pues no hay mucha base. Entonces, solamente para explicarles, Pablo no está escribiendo a una iglesia que es perfecta. Éfeso no es una iglesia perfecta, como ninguna iglesia, a pesar de que Dios la instaló. Y voy a terminar con la última cita que nos hace ver esto, que está en Apocalipsis 2, 4 y 5, donde Juan dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Por qué hago estas lecturas? Porque a veces nosotros deseamos una iglesia perfecta. Y a veces también somos capaces de emigrar de una iglesia a la próxima con el deseo de por fin encontrar una iglesia buena, perfecta, donde sí no hay problemas. No lo van a encontrar. Alguien dijo, si tú sigues buscando una iglesia perfecta, el momento que tú entras, la iglesia no es perfecta. Entonces me parece un buen dicho, ¿no? Hay que ser consciente, ¿no? Entonces hay que ser autocrítico, ¿no? A sí mismo. Entonces no hay que buscar una iglesia perfecta. Hay que ver que Dios hace las iglesias, está con las iglesias, ama las iglesias, pero no son perfectas. Y por eso también podemos amarlas, podemos vivir dentro de ellas. El libro de Efesios, o la carta a los Efesios, prácticamente está dividido en dos partes. Hay la parte de capítulo 1 a 3, que pone mucho énfasis en Dios, y el capítulo 4 a 6, que hace mucho énfasis en nosotros como individuos y en la iglesia. Y puse en el balance, entonces, a un lado lo que Dios hace, que somos llamados por Dios, y al otro lado lo que nosotros hacemos y vivir de acuerdo. Lo interesante es que el verso 4.1 de Efesios dice, por lo tanto, yo prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado de que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ahora, la palabra digna en griego es axios y significa digno o balanceado. Quiere decir, la vida de nosotros debe estar en balance de lo que Dios ha hecho antes. Entonces, a un lado hay que Dios ha hecho, y por eso al otro lado es lo que nosotros debemos o podemos hacer. Y ese es un equilibrio. Una vez más repito, y seguramente lo voy a repetir varias veces, es que no solamente hay el lado derecho, lo que nosotros hacemos, como nosotros vivimos,
sino antes es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha preparado. Y por eso, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vivimos, sea como individuos, sea como iglesia, es en equilibrio, en balance con lo que Dios ha hecho. Es interesante que Pablo usa esta ilustración de digno. Entonces, para decir, tiene que estar de acuerdo lo que nosotros hacemos con lo que Dios hizo. Y no independizar las dos cosas. Entonces, también es algo personal. Entonces, lo interesante es que Pablo no apela, en primer lugar, a leyes, a moral, a la cual tenemos que obedecer, sino es más algo personal. Y yo he dividido la exposición en 3 partes prácticamente. Primero, en estas 2 primeras horas voy a hablar sobre Dios, el Padre, el creador de todo, este lado a la izquierda. Y en la tercera y cuarta exposición voy a hablar sobre nosotros, en base de Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y en la última, sobre la iglesia, que es prácticamente el fruto del Espíritu Santo. Entonces, más o menos la estructura como yo voy a exponer en este tema hoy en día. Voy a primero empezar con la iglesia de Éfeso un poco, para que tengan una idea y puedan ubicarla dentro de nuestra realidad. Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, o para los romanos de Diana. Y Artemisa es la diosa de la fertilidad de la casa y protegía a las mujeres y niños y tenía muchas más atribuciones. Era una diosa muy importante. Ahora les voy a brevemente mostrar las 7 maravillas del mundo. Uno es los jardines pendientes de Babilonia, que se imagina más o menos así, muy alto. El coloso de Rodos, que estuvo a la entrada del puerto de Rodos. El faro de Faros, por eso se llama faro. Entonces, la palabra faro viene justamente de este edificio que estuvo en Faros, por eso se llama faro. La estatua de Zeus en Olimpia y el mausoleo de Halicarnaso, que es el sepulcro del rey Mausolo. Y por eso, cuando nosotros hablamos de mausoleo, usamos prácticamente el nombre de este rey, porque él se hizo una estructura grande para su tumba y se llamó mausoleo, y por eso también nosotros lo llamamos ese tipo de tumbas mausoleos. Los pirámides de Giza en Egipto, que son los únicos que quedan hasta hoy, y, como dije, el templo de Artemisa de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Todas esas 7 maravillas son estructuras grandes, llamativas, hechas por hombres. No tiene nada que ver con Dios. Pero Éfeso tiene uno de esos milagros. Entonces tenía algo muy llamativo. Era una ciudad muy importante. Hoy se puede todavía visitar las ruinas de Éfeso y todavía dan una idea cuán grande ha sido la ciudad. Ese teatro, bueno, ustedes saben la historia del teatro con Pablo, tal vez. Entonces, pueden imaginarse una multitud de gente gritando que grande es la diosa de Artemisa de Éfeso.
Es otra que todavía se puede ver hoy. Todavía una de las calles grandes de Éfeso que se puede ver, y alguien ha tratado de adaptarlo como podría haber sido en la realidad de aquel entonces. Es muy bonito, muy rico. Ahora, podemos comparar, para tener una idea, Éfeso tal vez hoy en día con Nueva York, o en Europa con Londres, en cuanto a importancia, en cuanto a culturas, en cuanto a religión. Es una ciudad muy rica y hay muchas religiones, hay una diversidad de creencias, y esta ciudad, como Atenas y Corinto, estaba en el eje entre los dos mundos, entre el mundo oriental del mar Mediterráneo y el mundo occidental del mar Mediterráneo. Entonces, me es muy importante que ustedes capten la idea de que es una ciudad importante, grande. No es un pueblito, no es algo donde tal vez sea fácil de introducir un mensaje nuevo, sino Éfeso está repleto, la ciudad está repleta de ya creencias, de culturas, es un movimiento, es rico, es todo lo que ustedes quieren en cuanto es rico en cuanto a economía, y es rica también en cuanto a cultura. Porque a veces nos olvidamos de este contexto tan multicultural, tan desafiante de la ciudad de Éfeso. Tal vez algunos teólogos piensan que Éfeso en aquel entonces ha sido la ciudad más grande del Imperio Romano, más grande que Roma, que la capital. Entonces también más grande que nosotros podemos imaginar fácilmente. Entonces, por eso me parece bien pensar en Nueva York, o pensar en una ciudad. Es más, tal vez, más desafiante que Lima, esta ciudad, en cuanto a lo que representa y lo que es. Bueno, para tenerlo claro, quiero repasar brevemente cuál es la relación de Éfeso con Pablo. Lo encontramos en Hechos 18, y voy a leer algunos versos para que nos demos cuenta. Pablo está regresando a Jerusalén y Antioquía. Leo Hechos 18, los versos 18 a 21. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y vio a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, le dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue del puerto de Cesarea, y de ahí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de esto, de esta visita de Pablo, leemos en el mismo capítulo que Apolos viene a Éfeso. El verso 24 dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso, donde la ciudad de Alejandría de Egipto. Había recibido enseñanza en camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila
lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Los escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que le recibieran. Entonces Apolos salió. Y en el capítulo 19, no voy a leer todo, porque todo el capítulo 19 hasta 20 trata de cómo Pablo otra vez viene a Éfeso. Y después tiene que explicarles cómo es en cuanto al bautismo. Ahora, ustedes se dan cuenta que hubo varias influencias en Éfeso. Hubo Pablo, Apolo, y nosotros podemos pensar fácilmente que por eso es una iglesia grande, de miles de personas. Pero probablemente Éfeso, a pesar de todo, seguía siendo una congregación pequeña, con pocas personas, no muy llamativa. ¿Por qué? Porque alrededor de ellos había otras religiones, había otros cultos, tanto de los judíos como también de los que no creían en nuestro Dios, ni el que nosotros conocemos, sino paganos, los llamaríamos paganos, ¿no? Con sus ritos a la diosa Artemisa. Entonces, tal vez, a pesar de todo eso, ha sido una iglesia pequeña. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nos imaginamos cosas que tiene que ser una iglesia grande para que sea una buena iglesia. No tiene que ser una iglesia grande. Bíblicamente, aunque sea una iglesia pequeña de 10 personas, 15 personas, es una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Y cuando Dios lo permite hacer, ya tiene un fundamento y tiene valor y tiene todo lo que necesita. Entonces, que no piensen en Éfeso, porque es una ciudad grande, que la iglesia también sea muy grande y muy llamativa. También saben que en esta ciudad después hubo este problema con el disturbio y que Pablo se tuvo que salir. Voy a leer, no voy a leer, pero voy a mencionar también cómo Pablo al final, una vez más, vino a Éfeso en su tercer viaje al final para regresar a Jerusalén y se despidió a los de Éfeso con oración antes de subir al barco. Eso es más o menos Éfeso, su contexto, su situación en una ciudad grande, importante, pero probablemente la iglesia no tanto. Ahora, ustedes han recibido tal vez una hoja así, con los primeros, de los versos 13 a 14 de Efesios 1. Me gustaría que leerlo y que ustedes piensen y después pueden hablar un rato entre ustedes sobre una pregunta. Al leer, la pregunta es, ¿quién es el más importante en esos versos? ¿Quién es el más importante en esos versos? Voy a leerlo. Toda alabanza sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendice con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tal como nos eligió en Él antes de la fundación de lo que existe, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para la adopción a través de Jesucristo como parte de su familia. Lo hizo con gran gusto, para que alabemos la gloria de su gracia, la cual nos dio con alegría en el Hijo amado, en el cual Jesucristo nos ha comprado la libertad por su sangre y nos ha sacado de la cárcel de las transgresiones a través de la riqueza de su gracia, la cual, esa gracia, era sobreabundante sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer, eso no tiene que leer, eso es de mis notas, el misterio de su voluntad, como le gustó a Dios, que es resumir en el tiempo exacto
toda la plenitud debajo de la administración o mayordomía de Cristo, lo que está en la tierra y lo que está en los cielos, en el cual también recibimos una herencia, siendo predestinados por Él, Dios, que hace que todo resulte de acuerdo a su, de Dios, plan, para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria en esperar en Cristo, por el cual, Cristo, ustedes escucharon la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, en la cual también ustedes que creen eran sellados al Espíritu Santo de la esperanza. Que esas arras de nuestra arras de la propiedad, para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿quién es el más importante? Ustedes pueden pensar o justamente un poco conversar entre ustedes. ¿Quién es el personaje más importante en este pasaje? Bueno, creo que no necesita más tiempo. Antes de seguir ahora, quiero hacer un comentario. Si ustedes tienen preguntas que quieren hacerme a mí sobre lo que digo, si algo no ha quedado claro o si ustedes no están de acuerdo o quieren saber más, ustedes pueden pedir un papelito. Pues ahí están papelitos. Puede ser después de la exposición o antes de la segunda, y nos vamos a recoger atrás en la mesa y después en la tarde voy a responder las preguntas hasta donde puedo. Pero entonces voy a decir tal vez cosas que a ustedes les parecen un poco raras, entonces para que tengan la oportunidad para aclararlo y para despejar dudas o también manifestar desacuerdos. No tengo problemas si no están de acuerdo conmigo. Ahora, voy a seguir con este texto. Lo interesante de este texto es que en el griego es una sola oración. Entonces empieza con toda la alabanza sea para el Dios Padre y termina para la alabanza de su gloria. Y todo lo que tiene el resto es una sola oración en griego. Ahora, si ustedes lo leen en castellano, o también en alemán e inglés, los traductores mayormente lo han dividido en puntos, en oraciones, frases más cortas, porque es muy difícil entender una oración tan larga. Pero es bueno saber que es una sola oración, y lo que he hecho en la traducción que ustedes tienen, he tratado de mantener esta idea de una sola oración y estructurarlo tal como Pablo lo ha estructurado. Y se dan cuenta, o seguramente se han dado cuenta, que el personaje más importante en estos versos al inicio de la letra es Dios, Dios Padre. Es muy interesante, ¿no? Que Pablo resume todo lo importante al inicio de la carta a los Efesios en una sola oración larga, casi empacando todo lo que quiere decir sobre Dios en esta oración. Ese es el punto de partida. Y lo que me llamó la atención es, él empieza con la alabanza sea a Dios y termina con la alabanza sea a Dios, prácticamente. Entonces, todo lo que él dice, también en cuanto a Cristo, lo que dice en cuanto a nosotros, siempre es con la mira de alabar a Dios. No hay ningún lugar para Pablo de alabar a un ser humano. Aunque sea muy bueno, aunque se comporte muy bien, pero la alabanza es para Dios. Pase lo que pase, es para Dios y no para nosotros mismos. De la primera línea,
Toda alabanza sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es casi como el título. Entonces, eso va a ser el tema de lo que viene. Y se centra todo en Dios, que también es el Padre de Jesucristo. Y con esta forma también nos damos cuenta que Pablo une, bueno, para nosotros es lógico, en teoría, une el Padre, Dios, Creador, con su Hijo Jesucristo. Vamos a ver después, en algún momento, que en la práctica, a veces tenemos la tendencia de tener a Dios Padre, Creador de todo, soberano en todo aspecto. Tenemos la tendencia de dejarlo un poco al margen. Y bueno, eso suena tal vez raro, y solamente fijarnos en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Les voy a explicar, como dije en otro momento, qué puede ser la consecuencia. En teoría sabemos muy bien que Dios es el Todopoderoso y que de Él depende todo, pero en la práctica a veces tenemos la tendencia de olvidarnos de este hecho. Y Pablo es bien claro. Él une a los dos, Jesucristo y Dios Padre. Y lo interesante es que Él no empieza con Jesucristo, con su obra redentora, sino empieza con Dios Padre, de donde sale todo. Y me parece que es muy importante subrayar eso una y otra vez, que no podemos olvidarnos también en la vida práctica de que Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios de quien todo depende. Otro punto que me llamó la atención es que él dice, la alabanza sea a Él. A veces también tenemos la tendencia de decir, Dios es tan grande, hay que obedecerle a Él. Bueno, no estoy en contra de la obediencia, pero lo que para Pablo es importante, que para la Biblia es importante, y eso suena raro, no es la obediencia en primer lugar, sino es la alabanza en primer lugar. Quiere decir, yo no obedezco por obedecer. Yo no me fijo en las reglas en primer lugar, sino yo obedezco a Dios porque le admiro tanto. A veces en las iglesias hay esas tendencias de apelar a la obediencia. Tienes que obedecer, tienes que someterte. Pero en sí el énfasis en la Biblia no es en primer lugar la obediencia, sino es en primer lugar la alabanza a Dios. Y por la alabanza reconozco que Dios es grande y por eso quiero obedecerle. Entonces no es una obediencia ciega en ese sentido, sino es una obediencia con sustento, porque amo a Dios, porque lo considero tan grande que quiero obedecerle. Y no obedecer por obedecer. Entonces, Pablo es bien claro, la alabanza sea a Él. Ahora, si yo me refiero a la alabanza, no me refiero a la primera parte de sus cultos, donde cantemos algunos himnos, tocamos la música. Esa no es alabanza bíblica. Bueno, también es bonita, no estoy en contra, también me gusta cantar. Pero la alabanza, como Pablo la entiende, no son los himnos y las alabanzas, sino es dar a Dios el lugar que Él merece. Entonces es una actitud de nuestro ser. No es un momento en el culto. También es un bonito momento. Muy bien, no hay ningún problema con eso. Pero no tenemos que confundir las cosas. La alabanza en la Biblia, si alabanza sea a Dios, Pablo no quiere decir tiene que cantar a Dios.
más himnos, más alabanzas, sino lo que Pablo quiere decir, alaben a Dios, quiere decir, reconozcan que Dios es importante, es el más importante que puede haber. Y lo reconozco en mi vida práctica, lo reconozco en mi reflexión, lo reconozco al tomar decisiones. Entonces, si tengo un problema, voy a Dios a través de Jesucristo. Si tengo que tomar una decisión, consulto a Dios a través de Jesucristo. Si tengo o vivo una experiencia bonita, agradezco a Dios a través de Jesucristo. Eso es la forma práctica como nosotros debemos vivir nuestra relación con Dios. Ahora, lo que vemos en la estructura del texto es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos bendice. Y nos bendice en dos formas. Uno es predestinándonos, que tienen en la primera parte de la hoja, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, la estructura de esta oración es de esta manera, que Dios nos bendice, y son dos formas de bendición. Primero, predestinarnos, y segundo, darnos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es una bendición de Dios. Y Pablo es muy enfático, nos bendice. En los lugares, si ustedes ven el texto, en los lugares celestiales en Cristo. Una bendición. Ahora, Pablo usa ese término que parece un poco enigmático, pero lo que él quiere decir, él nos bendice con el máximo que nos puede bendecir. Nos quiere bendecir, wow, hasta el cielo, ¿no? Y no encuentro otras palabras, es una forma para decirlo. Ay, Dios quiere bendecirnos con todo que puede. Ahora, claro, depende también cómo quiere entenderlo esa bendición, porque nosotros muchas veces pensamos en bendición de dinero, de salud, de esas cosas, ¿no? Pero en primer lugar, Dios, es bien seguro, nos quiere bendecir con el mejor, de acuerdo a su opinión de Dios. Y por eso nos eligió antes de todo. La palabra elegir en sí significa llamarnos afuera o llamarnos de un sitio a otro. Y lo hace, como dice el texto, antes de la fundación, antes de crear. Ahora, la idea de Pablo, al decir eso, no es una idea de hablar sobre en qué momento Dios nos elige, cómo funciona esta elección. Lo que Pablo simplemente quiere decir, miren, Dios ya tenía en mente a ustedes desde que todo empezó. Usted está acá, en este momento, en Lima, en esta iglesia. Pero Dios ya tuvo en mente a usted al crear el mundo. Aunque para nosotros es muy difícil entenderlo. Pero porque Dios tiene otro concepto de tiempo y espacio, a mí me parece muy bonito ser consciente de que, ya estoy acá. Yo no soy nadie, yo no soy muy importante. Pero saber que Dios me tenía en mente en el momento de la creación. Entonces soy muy importante para Dios. Y eso es lo que Pablo quiere subrayar.
ustedes son muy importantes para Dios. Y nada de otras especulaciones en qué momento, cómo ha sido eso. Entonces no hay, también no hay mucho lugar para nosotros de pensar, ay, así yo he hecho mucho para Dios. Yo me he esforzado mucho para Dios. Yo me he decidido para Dios. Yo me he convertido. Es que no, el énfasis está, Dios ya te tuvo en mente desde la creación. Entonces, eso es lo importante. Lo que tú después has hecho es en base de Dios lo que ha hecho ya antes. Y mucho antes de que puedes imaginarte. Entonces, no hay mucho lugar para nuestro orgullo, para nuestro esfuerzo. Y nos hace recordar que es un privilegio ser elegido por Dios. Es un privilegio. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nos acostumbramos a ser creyentes y llevamos nuestra vida común y corriente de cada día y nos olvidamos cuán privilegiados somos nosotros de conocer a Dios, de que nos ha permitido estar en relación con Él a través de Jesucristo. Ahora, lo primero es predestinándonos. No me gustó mucho ese término, no porque no es bíblico, porque es algo falso, pero a veces por los debates de la predestinación. Porque ese término se ha usado de diferentes maneras. A veces se ha usado un poco semejante como he leído los textos a Timoteo, ¿no? Con muchos debates inútiles en las iglesias para definir exactamente qué significa predestinación. Bueno, otra vez más, predestinar quiere decir, Dios nos ha declarado a través de Jesucristo para la adopción o para ser parte de su familia. Entonces, Él nos ha constituido antes. Ahora, podemos debatir sobre la predestinación y todo eso. Lo que Pablo en sí quiere decir es algo mucho más simple. Quiere decir, el actor principal de la elección es Dios. Y lo he hecho antes para que no pensemos en nosotros. Porque si lo ha hecho antes, donde todavía no existimos, entonces no hemos contribuido a nada. Sino Dios ha decidido. Dios es el que es importante. Ahora, no voy a entrar en ninguna especulación en cuanto a cómo es eso de la predestinación. Entonces, si soy predestinado para bien, soy predestinado para mal, soy predestinado para alabar a Dios o no alabar a Dios. Eso en sí a Pablo no le interesa. Dice, no, eso es un detalle. Eso ustedes pueden hablar muchas cosas. Lo que es importante es que Dios lo hizo. Y con hacer eso nos bendice. Y el actor principal es Dios, no ustedes. Después también tienen su lugar ustedes, pero el actor principal es Dios. El verbo en sí, predestinar, viene de un término griego que es prohorizo. Y es interesante, se puede usar este término hasta hoy, en el ámbito secular. Por ejemplo, se puede ir en Grecia al aeropuerto y puede leer en el aeropuerto prohorismos Londres. O para adaptarlo a este contexto, si ustedes hablaran griego, podrían ir al aeropuerto de Lima y ahí podrían leer prohorismos Bogotá. Quiere decir, dicen, ustedes pueden, si quieren viajar a Bogotá, van a la puerta con destino
a Bogotá. Es el mismo verbo que usa para predestinar. Entonces, no es para elegirnos, separarnos, sino es para darnos un destino, para darnos a dónde vamos a ir. Esta es la predestinación que podemos usar hasta hoy. Entonces, nuestra vida no es una coincidencia. Nosotros no vivimos por suerte, sino nosotros vivimos con un destino. Y ese destino es Dios. Igual, repito, ¿cómo ustedes pueden ir con destino a Bogotá? En este texto, el destino es Dios. Por eso, les dio un destino, les predestinó, les eligió con ese destino que es Dios. Entonces, esa es la idea de predestinar. Entonces, no vamos a hablar sobre otras cosas de la predestinación. Ahora, ¿cuál es? Lo otro es para la adopción a través de Jesucristo. Ahora, adopción para nosotros también lo conocemos en la sociedad, podemos adoptar a niños. Pero es todo un trámite, hoy hay mucho cuestionamiento de las adopciones. Pero en aquel entonces, cuando vivía Pablo, la adopción era algo muy común. Muchos de los emperadores romanos que nosotros conocemos en sí eran hijos adoptados, no eran hijos nacidos del emperador anterior, sino un emperador adoptó a un joven que después también era emperador, pero lo adoptaron. Entonces, adopción era una forma para hacer a alguien miembro de la familia, como es hoy también, pero era mucho más frecuente que acá, que hoy en día. Entonces, eso tenemos que tener en mente, porque lo que querían los padres adoptivos hacer es garantizar su herencia, lo que van a entregar después. Y a veces veían en sus hijos, que a veces no tenían hijos, a veces veían en sus hijos que no eran tan aptos para, por ejemplo, ser emperador. Entonces, adoptaron a otra persona. Seguramente sus hijos biológicos se han molestado, pero no, bueno, porque por ser padres en ese tiempo no les importaba mucho. Entonces adoptaron a otro que les parecía que es más apto o es más responsable, y le hicieron hijo adoptivo para asegurar su herencia, su poder, su casa. Y claro, entonces en ese contexto Pablo usa que Dios nos ha adoptado. Es un buen ejemplo. ¿Por qué? En primer lugar, todos sabían, la gente que leía el texto sabía, ya, esto es lo que se hace, ¿no? Porque se decide a alguien para su familia. En segundo lugar, es muy apropiado para decir eso de nosotros. Nosotros no podemos ser hijos de Dios por nacimiento. No, Dios no puede ser, para decirlo un poco en forma más cruda, no podemos ser hijos biológicos de Dios. Entonces, la única forma para ser hijos de Dios es que nos adopte. Y lo ha hecho. Ahora, imagínense en este contexto de aquel entonces decir que Él es hijo adoptivo. Quiere decir, este padre o este padre del hogar ha elegido a esta persona porque lo ve apto. Sí va a ser buen trabajo, es merecedor de mi herencia. Ahora, apliquemos eso a nosotros como hijos adoptados de Dios. Imagínense, ustedes son adoptados de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios ve que usted es apto para ser hijo de Dios. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¡Qué honor! Que Dios nos elige y nos da este lugar de honor para ser hijos de Dios
adoptados. También hay muchos debates sobre eso en las iglesias a veces, ¿no? ¿Cómo es la adopción exacto? ¿Cómo no es? ¿Qué significa? Pero es la idea. La idea de Pablo es simplemente decir, ustedes han sido considerados de parte de Dios dignos, aptos para ser hijos de Dios. Además dice, como usted lee en el texto, predestinándonos con esta elección para la adopción a través de Jesucristo como parte de su familia, y lo hizo con gran gusto. Esto también dice el texto, para que alabemos la gloria de Dios y de su gracia. Lo cual nos dio con alegría en el Hijo amado, y en el cual, que es el Hijo amado, Jesucristo, nos ha comprado la libertad por su sangre. Entonces, es otro de las ilustraciones que Pablo usa, que también nosotros tenemos que entender bien. Porque nosotros no tenemos esta costumbre de ser o hacer esclavos. En aquel entonces era muy común tener muchos esclavos en la casa. O había libres que eran ricos y dueños, o uno era esclavo. Y la esclavitud era por todos lados. Se sabía que hay muchos esclavos. Y muchos creyentes en su posición social, eran esclavos. Ahora, lo que pasó con frecuencia es que el dueño de la casa, el padre de la casa, compró al esclavo y lo hizo libre. Entonces, también es una actitud, una costumbre bastante frecuente en el entorno contextual social de Pablo. Nosotros diríamos, a veces diríamos, yo soy empleado y tengo el jefe arriba, y a ningún jefe se podría ocurrir decir, voy a pagar algo para mi empleado, ya no tengo que trabajar, o sea dueña de la empresa, ¿no? Pero la idea era que el jefe podía hacer libre al esclavo, y había varias formas de hacerlo. A veces se pagó una suma, así nomás, o también había la otra costumbre de pasar por un ritual religioso en el templo ante un dios. Entonces había las dos formas, religiosa o simplemente administrativo. Y entonces, al pagar esto, mayormente se pagaba a un dios, sea en forma ritual o en forma simplemente administrativa. Y con esto, el esclavo quedó libre. La única condición que tenía el esclavo es estar agradecido. Entonces, el dueño sí esperó que el esclavo estuviera agradecido. Es lógico, ¿no? ¿Quién no estaría agradecido como esclavo si su dueño paga algo y le hace libre? Entonces, casi se sobreentiende, ¿no? Que uno está muy agradecido. Entonces, dice el texto, en el cual, en Jesucristo, nos ha comprado la libertad por su sangre. Entonces, en vez de pagar una suma, lo que Dios hizo, pagó con la vida de Jesucristo. ¿Y quién de nosotros no estaría muy agradecido a Dios por esta muerte de Jesucristo? ¿Quién no quiere obedecer a Dios? ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios para hacer lo que agrade a Dios, sabiendo que Dios le ha comprado no con dinero, con una cosa mucho más valiosa, que es la vida de Jesucristo, con su sangre? Y nos ha sacado
de la cárcel de nuestras transgresiones a través de la riqueza de su gracia. Es otra ilustración. Nos ha librado pagando con la vida a Jesucristo y nos ha sacado de la cárcel. Eso sí podemos imaginarnos fácil, ¿no? No necesita mucha explicación, sacar a alguien de la cárcel. Entonces, esa es la primera parte, como Dios nos bendice, nos elige, predestinándonos. La segunda parte es dándonos a conocer el misterio de su plan acerca de Dios. ¿Y cuál es el misterio? Este misterio del plan acerca de Dios. Dice el texto que es resumir en el tiempo exacto toda la plenitud debajo de la administración o de la mayordomía de Cristo, lo que está en la tierra y lo que está en los cielos. Entonces, el misterio que Dios nos ha revelado es, se va a someter todo a la voluntad, a la administración, al poder de Jesucristo. Todo. Aunque veamos señores, reyes, presidentes, empresarios ricos, gente de mucha influencia, no sé si ustedes han leído sobre el matrimonio de Bezos en Venecia, que es muy impresionante y muy bueno, incómodo hasta leerlo, pero al fin y al cabo Dios ha sometido todo a la administración de Jesucristo. Quiero hacer un comentario sobre eso. He leído en una traducción al español que se menciona en este verso 10, voy a chequearlo. Bueno, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Entonces, en vez de decir todo bajo la autoridad de Cristo, se tomó el término dispensación de Cristo. Y yo sé que hay también tendencias religiosas de dispensaciones. Y pues dije, pues tengo que hacer un comentario sobre este verso, ¿no? Porque en el texto de griego, y todo lo que he traducido es en base del griego, entonces el texto griego no es dispensación. Eso es un término, no sé por qué lo han puesto, porque no tiene nada que ver con la idea del texto. La idea es mayordomía, administración. Entonces, este texto no se presta para sustentar algo sobre dispensaciones, porque la traducción simplemente no es dispensación. La traducción es autoridad, administración, mayordomía de Jesucristo. Eso te quería explicar porque al leer una primera traducción encontré dispensación, dije, ¿qué tiene que ver esa dispensación en ese texto, no? Y me fui al texto griego y le dije, no, eso no tiene nada que ver con dispensación. Dios ha sometido todo, y va a someter todo a la mayordomía, a la administración de Jesucristo. Eso es el misterio que Dios nos ha dado a conocer, que podemos estar seguros que a pesar de todo lo que pasa en esta tierra, y pasan muchas cosas feas, todo está bajo la mayordomía de Jesucristo. Y va a estar más absolutamente bajo la administración de Cristo en el futuro. Ahora podemos ver algunas cosas de vez en cuando, podemos tener dudas todavía, pero ese es el plan de Dios que Él nos ha revelado. Y el otro nos da una herencia. Entonces, eso encaja muy bien en lo que dije antes en cuanto a la adopción y todo eso.
Dios nos da una herencia. Somos hijos. Y por eso vamos a heredar. Vamos a heredar todo lo que podemos imaginarnos. En primer lugar, nuestra salvación, pero en segundo lugar, muchas cosas más. Porque Él es nuestro Padre, nos ama y nos quiere dar una herencia. Y como último punto, somos sellados con el Espíritu Santo. Es otra de las cosas. Entonces, les he traído una foto de un sello de aquel entonces, pero incluso de antes. Miren, para asegurar que algo es mío, esa es mi propiedad, se puso un sello. Ese es un sello que es casi como una rueda y que se podía poner sobre el barro. Entonces lo que se hacía es, por ejemplo, alguien salió de su casa. Entonces, al salir, no cerraron con llave, porque no había llave, sino pusieron una placa con barro y pasaron el sello, el dueño pasó el sello de él. Entonces, eso quería decir, esa es mi casa. Y nadie estaba permitido romper el sello. Si se mandaba un costal de frutas a otro, se cerró, se puso una barra de barro y el que mandó pasó su sello y eso significa, este es mío que lo voy a enviar. Y se ha encontrado, ese es un sello antes del Imperio Romano, se ha encontrado en ciertos sitios arqueológicos, a veces muchos sellos rotos. Y todos tenían, como ustedes ven acá, su ilustración característica de este dueño. Y cada dueño tenía su propio sello para decir, esto es mío. Y cuando el texto en Efesios dice, somos sellados con el Espíritu Santo, quiere decir, somos como un costal. Que nadie los toque. Y nosotros somos propiedad de Dios. Y nadie puede tocarnos, nadie puede robarnos, nadie puede afectarnos, porque somos propiedad de Dios. Eso quiere decir sellado. Y dice que para terminar, eso es como las arras. Bueno, eso ustedes conocen en el Perú, ¿no? Las arras de compra-venta. Se pone primero una suma, si uno quiere adquirir un terreno, se pone una suma, pero no es la suma total, sino es una suma para decir, quiero comprar el terreno. Y cuando se ha firmado todo, se entrega todo el dinero. Pero a esas arras, cuando se paga, tiene consecuencias, porque es una promesa que voy a comprarlo. Y a veces hay artículos, incisos, que ponen como multa si uno no cumple. Entonces, quiere decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, como nosotros pagamos las arras si queremos comprar un terreno. Dice, ya les doy el Espíritu Santo. Esto quiere decir, y ustedes son míos también una vez más, y les voy a comprar por completo. Pero ustedes ya son míos, porque esas arras significa, yo eso quiero comprar. Eso ya es parte de mí. Entonces, imagínense cuántas cosas ese texto nos dice en cuanto a nosotros y Dios. Cuánto Dios se esfuerza y cómo Pablo lo describe, usa ilustración tras ilustración para decirnos, capten por fin lo que quiere Dios con ustedes. Los ha elegido mucho antes, los ha sellado, los ha tratado, les quiere dar herencia. ¡Puf! Es como una ráfaga, ¿no? De una ametralladora, ¿no? Que por favor capten. Esa es la obra de Dios. Y termina para la alabanza
de su gloria. Qué bonito. Eso no es simplemente para sentirnos bien, sino es para que nosotros alabemos a Dios, porque hemos captado cuán importantes somos para Dios y cuánto Dios ha hecho para nosotros. Antes de que nosotros hagamos ni un paso, ni una acción, Dios ya ha hecho todo eso por nosotros. Creo que debo terminar. Ya, voy a terminar acá. Va a venir una segunda parte después de la pausa sobre la explicación por qué es tan importante que Pablo ponga al inicio de su carta la importancia de Dios. Les voy a solamente breves palabras. Se va a tratar sobre otros dioses que podemos tener hoy en día. Por eso es importante saber quién es Dios y cuánto ha hecho Él.